Bucaramanga se prepara para unas elecciones atípicas para elegir un nuevo alcalde. El decreto de la Gobernación de Santander fija la fecha del 14 de diciembre como la indicada para la elección de un nuevo burgomaestre. Hoy, sin testigos, me reúno con el concejal José David Cabanzo, quien manifiesta que este decreto le afecta. Concejal José David Cabanzo, bienvenido a esta cita sin testigos. ¿De qué manera este decreto de hace el llamado para las elecciones atípicas en Bucaramanga para elegir alcalde le afecta a usted? Gracias, Jorge, por la invitación y a todos los que han visto y están viendo Sin Testigos, un programa que ha venido cogiendo buena trascendencia, con buenos protagonistas de la política santanderiana. Placer estar aquí y vean, lo que nos afecta a nosotros, los concejales, en esta convocatoria de elecciones atípicas, es el calendario electoral de la registraduría. Entonces, aquí hay que decir dos cosas rápidas. Una, el gobernador tiene una función y es convocar las elecciones. Lo hace mediante decreto para el 14 de diciembre. Una vez el gobernador expide este decreto, la registraduría tiene que expedir el calendario electoral mediante resolución. Y resulta que la registraduría saca esta resolución con fecha 14 de octubre, la misma del decreto del gobernador, pero no publican la resolución. Y ahí es donde nosotros decimos, ahí hay falta de garantías, se está violando el principio de publicidad de cualquier acto administrativo, porque nunca lo publicaron. Lo vinieron a publicar con la información que nosotros tenemos analizando los documentos, en los metadatos. Ya nos pusimos a investigar también la hora de la publicación que hicieron posterior y resulta que la publicaron en las redes sociales de la registraduría con un link que lleva el documento PDF después de mediodía del 15 de octubre. Entonces, la resolución dice que el calendario electoral empieza el 14, pero la resolución fue publicada el 15. Entonces, ¿cómo un acto administrativo, cómo una resolución puede poner condiciones o establecer fechas de un día anterior a que es publicado? Ahí es donde nosotros vemos un afán de la registraduría que no tiene ningún sentido y que vulnera los derechos tanto de los concejales como de cualquier ciudadano que quiera inscribirse en estas elecciones atípicas. Con eso me dice que usted pues entonces estaba interesado en participar como candidato en estas elecciones atípicas para alcalde de Bucaramanga. Sí, y confirmo mi intención y mi interés. Ahora el limbo es jurídico. Si los concejales podemos inscribirnos, ya estando abierto el periodo de inscripción de los candidatos en elecciones atípicas, cosa que, como todo, hay versiones, pero nosotros tenemos que ser responsables, o yo por lo menos con este interés que tengo de ser candidato en las elecciones atípicas debo ser muy responsable, porque no podemos volver a meter a Bucaramanga, a la alcaldía, a la gobernación en otro limbo jurídico y en otras demandas para que si yo me inscribo me demanden entonces nuevamente la inscripción y si llego a ganar me demanden la elección para volver a caer en otras elecciones o en otra terna. Eso sería lo más absurdo porque sería irresponsable como Bucaramanga. Por supuesto. Y usted ya está haciendo las consultas precisamente para poder resarcir ese error. ¿Y qué espera del resarcimiento? ¿Que le permitan participar? Mire, por un lado, anoche le solicitamos a la registraduría mediante derecho de petición que nos certifique las horas de las publicaciones, que nos certifique qué horas publicaron la resolución para ver si ellos violaron, si definitivamente sí violaron ese principio de publicidad y que ellos corrijan el calendario electoral. Pero a la par de eso, las consultas jurídicas, porque hay versiones que los concejales no podemos aspirar independientemente de cuál sea el calendario electoral, que porque somos concejales por la simultaneidad de periodos. El segundo concepto, ¿cuál es? Que los concejales debemos renunciar un día antes de que inicie el periodo de inscripciones. Y tercero, que los concejales tenemos que renunciar para cuando vayamos a inscribirnos. Es decir, que la renuncia esté presentada y aceptada un día antes que nos vayamos a inscribir. Entonces son tres versiones, tres conceptos jurídicos, que eso también pues es lo que nosotros como equipo y en mi intención de ser candidato en esas atípicas pues quiero solucionar, porque repito, aquí no se trata de ser irresponsables y de poner por encima un interés personal y particular mío para decir yo voy a ser candidato y yo tengo un concepto que me habilita para hacerlo,
pero que después termine en demandas y en más problemas jurídicos. Ya llevamos 2 años casi Sí. de limbo jurídico, donde la ciudad no ha progresado y donde no ha pasado nada bueno. Bueno, y en este suceso pues, de la publicación del decreto por parte de la registraduría, ¿hay espacio para que haya sido un error involuntario o se le queda algún tufillo de sincronía entre la expedición del decreto y la publicación de la registraduría? A mí me queda el tufillo, como dice usted, Jorge, es relacionado entre la registraduría, que es del partido de la U, y el exalcalde Jaime Andrés Beltrán, que es del partido de la U, que tienen ellos el afán, el partido de la U, el exalcalde Beltrán, de que salga ese calendario y ver cómo pueden priorizar, porque una cosa son las elecciones en diciembre y otra cosa muy diferente son las elecciones en enero o en febrero. ¿A quién le conviene más unas o las otras? Es lo que hay que analizar y que la ciudad debería preguntarse. Bueno, también dentro de ese proceso atípicas que viene para Bucaramanga se dice pues que estas elecciones atípicas y los ejemplos, y ponen como ejemplo elecciones anteriores, es que será una elección de estructuras, de quien tenga la capacidad, el músculo financiero de poder sacar al elector y llevarlo a votar y pues tener la seguridad de que hizo efectivo su sufragio. Que no es una campaña de visitar barrios, de hablar con líderes, no, porque eso no hay tiempo y no lo permite. ¿Prevé usted que esas elecciones atípicas en Bucaramanga estén inundadas por los capitales que han venido eligiendo alcaldes en varias regiones del país? Es muy probable. ¿Por qué? Porque los tiempos son muy rápidos, porque además de que pasa todo muy rápido, las elecciones atípicas, desafortunadamente la opinión no está tan pendiente. El ciudadano desinteresado en la estructura política, pero interesado en la ciudad, que es el que vota en la opinión, ¿sí? Donde se identifica con unas ideas, con un candidato, con unos ideales, con un proyecto, desafortunadamente pues no sabe que el 14 de diciembre son las elecciones atípicas, no sabe qué significa elecciones atípicas, porque no tiene esa cultura y porque no está aceitado en una maquinaria política. Y también un ejemplo muy práctico aquí con usted, de ejemplo, si usted tiene el matrimonio de su primo y usted no hace parte de una elección atípica y su primo se va a casar en San Gil y usted ya tiene los tiquetes, el hotel reservado, seguramente si le coincide usted va a priorizar su encuentro familiar a elegir alcalde. Y por eso desafortunadamente el alcalde que sea elegido el 14 de diciembre puede salir elegido con un porcentaje muy bajo de los votos. Y eso sería muy triste, porque claro que va a ser elegido y eso se respetará. Pero ¿cuál es la legitimidad para gobernar? Si de los 500.000 posibles sufragantes en Bucaramanga lo eligen 50.000, lo eligen 30.000, lo eligen 20.000, eso no representaría de verdad el interés de los que pueden salir a votar. Eso sería muy triste, y por eso un llamado también a todas las personas es, venga, ojo, 14 de diciembre se vuelve una fecha tan importante como el 8 de marzo, se vuelve una fecha tan importante como las elecciones presidenciales, porque se define el futuro de Bucaramanga por los 2 próximos años, pero de pronto por 6 años también. Le escuché manifestar que Bucaramanga viene de 2 años en un limbo jurídico, que obviamente no encuentra un norte en su gobernanza para poder seguir desarrollándose. ¿Sí está convencido de que los últimos 2 años para Bucaramanga han sido lesivos en cuanto a lo que tiene que ver con la administración municipal? Sí, es muy triste tener que afirmar eso, porque yo creo que muchos bumangueses teníamos la esperanza que las cosas pudieran ir por un mejor camino en aspectos de infraestructura, sociales, de seguridad, pero se quedaron en redes sociales, se quedaron en anuncios. El alcalde se concentró en su defensa jurídica y técnica en el Consejo de Estado, en el Tribunal primero y luego en el Consejo de Estado, que distrajo la atención. Le dijo a la ciudad que había radicado un empréstito 3 veces, cuando solamente lo radicó una vez en el Consejo Municipal. Y esa única vez que lo radicó, pues se tumbó. ¿Por qué? Porque iba a salir el fallo de primera instancia. También los concejales tenemos que ser responsables con las decisiones que tomamos. No podemos ir a aprobar un cupo de endeudamiento para no saber quién lo va a ejecutar y cuáles obras. Pero hay voces en la ciudad que dicen que desde el mismo consejo casi que le acolitaban al alcalde de comportamiento apático hacia la administración de la ciudad. Claro, muchas veces algunos concejales desafortunadamente
como que ponen intereses personales, ¿sí? Pero también la corporación y la mayoría de concejales hemos demostrado que la ciudad está por encima de cualquier interés personal o particular. Y por eso, cuando la única vez que radicó el empréstito no pasó, no prosperó. Ah, ¿con qué jugada? Con no hacer quórum. Y eso es una jugada política. Sí, claro. Y se dijo de frente, no se hace quórum porque no estamos de acuerdo que esto vaya a tener ni siquiera el primer debate. Después, en junio de este año, el alcalde dijo, radico el empréstito nuevamente el 1 de junio, lo anunció, hizo un anuncio aquí en la 45 con novena, que porque ya estaban los estudios y diseños. ¿Cuándo radicó eso? Nunca lo radicó, se quedó en un anuncio. Y así se quedaron muchas cosas de la ciudad. ¿Por qué? Porque él estaba concentrado en su defensa técnica, jurídica y política en el Consejo de Estado. ¿Y eso qué hizo? Que la ciudad perdiera tiempo y que nos perjudicáramos todos, que no supiéramos a la hora de la verdad qué iba a pasar con Bucaramanga, y es en lo que estamos hoy, unas elecciones atípicas. Como quien dice, Bucaramanga convertida en una feria de vanidades. Sí, completamente, y de egos y vanidades, y eso es lo que no puede haber. Y mientras tanto, ¿qué pasó ahí por la mitad? Indicios de corrupción en algunos contratos, indicios de corrupción en el tema de la chatarra, se presentó el tema de los jefes de control interno, donde él hace los nombramientos de unos jefes de control interno a la carrera y los deja nombrados y no publica los decretos, que eso también lo denunciamos, y muchos otros aspectos. Como también hay cosas que se tienen que resaltar, porque nuestra función no es solamente criticar, es el control político para resaltar, por ejemplo, la comunicación y la confianza que le dio a los ciudadanos en los aspectos de seguridad, que fueron solo comunicación, porque no se hizo nada diferente, pero alguna gente se sintió más segura. Bueno, en ese manifiesto que hace usted de querer ser candidato para la alcaldía de Bucaramanga en las elecciones atípicas del 14 de diciembre, como no hay tiempo para hacer campañas, debo entender que usted ya tenía todo charlado desde su partido para tener ese respaldo, ese aval para ser candidato. Mire, el aval del Partido Cambio Radical. Hay una primera posición del partido que yo inclusive tuve el contacto telefónico con el director del partido y fue, oiga, yo tengo la intención de aspirar en las atípicas. Y la primera reacción, ojo, porque parece que los concejales están inhabilitados. Eso también el partido está trabajando en eso para solucionar ese tema. Por otro lado, pues en la bancada del Consejo tenemos que ponernos de acuerdo. Está mi compañero Cristian Reyes, que también tiene la intención. Y yo tengo, digamos que yo podría apoyarlo, así como espero que él también pueda apoyarme y que definamos entre nosotros qué es lo que más le conviene a la ciudad, a quién debemos apoyar. Y si no es ninguno de nosotros dos, ¿quién es merecedor del Partido Cambio Radical de tener ese aval? Porque es uno de los partidos que le ha hecho además oposición al gobierno Petro, que es clave que le haga esa oposición, pero que además piense en los intereses colectivos, que piense en la ciudad, que no piensen en intereses politiqueros. Bueno, y hablando con algunos amigos cercanos que lo conocen muy bien, que han seguido su trayectoria de ejercicio en lo público, dicen que algún día José David Cabanzo tendrá que llegar a ser alcalde de Bucaramanga. ¿Cree usted que es oportuno una alcaldía de medio tiempo, de medio periodo, para que sea José David Cabanzo ese alcalde que necesita la ciudad? Pues yo lo que estoy mirando también es esa oportunidad de demostrarle a la ciudad que se puede gobernar sin ego, que se puede gobernar con un plan de desarrollo que yo no haya hecho, pero que fui ponente en el Consejo, y que tiene cosas importantes y que se pueden ejecutar las grandes obras. No importa que estemos en medio de ley de garantías, no importa que estemos en medio de una discusión política nacional, que la ciudad tiene que avanzar, que tenemos que dejar una ruta para 6 años, 2 de este gobierno y 4 que vienen, para que por fin la ciudad salga de ese atraso que ha tenido en medio de muchos egos, que yo he hecho parte de esos gobiernos también. Pero son esas discusiones que siempre se dan al interior, y es dejemos las vanidades, dejemos el ego y busquemos que la ciudad esté por delante. Bueno, ahí las buenas intenciones funcionan, pero resulta que para que haya desarrollo en los territorios, en una ciudad como Bucaramanga, se requiere también del apoyo del gobierno central, del gobierno nacional, y en ese momento Colombia tiene un presidente que para nada le gusta el territorio santanderiano, y mucho menos pues la capital de Santander. Sí. Ahí, ¿cómo se lograría entonces poder gestionar recursos para ese desarrollo? Mire, yo he visto en el análisis que hemos hecho en el Consejo y con esta experiencia ya de 2 años de concejal y habiendo estado en la administración, la alcaldía tiene un cupo de endeudamiento a hoy por las buenas finanzas cercano a los 600.000 millones de pesos.
Eso nos llevaría a que si nos concentramos en gobernar durante estos 2 años a la ciudad de manera ejecutiva, logramos aprobar un cupo de endeudamiento que nos puede llevar a lograr la obra de la Virgen La Cemento. Aquel gobierno nacional, ya sabemos que no nos va a dar plata, sabemos que Petro es nefasto, que Petro no le interesa Santander ni Bucaramanga, pues hagámosle a la Virgen La Cemento, son 175.000 millones, esa plata está ahí, no la han ejecutado. Entonces ahí está, hagamos el intercambiador de la 45 con novena, hagamos el par vial de la 54, hagamos la 56 con 27, otro intercambiador que ya está también en fase de diseños, hagamos obras un poco más pequeñas pero importantes como el Parque Romero. El Parque Romero está diseñado en fase 3, lo dejó la anterior administración, pero el ego y la vanidad hace que ningún diseño que yo no hice, sino que hizo el anterior, pues me sirva. Eso es absurdo. 45 con novena, ya van 2 diseños, el del gobierno anterior y el de este gobierno. ¿Por qué? Porque siempre dicen que es lo que yo haga lo que sirve, y eso es lo que tenemos que cambiar. Pero si existen esos diseños de la 45 con novena, porque es que hasta hoy pues nadie los ha visto. Hay un render y un render no se puede catalogar como diseño. Presentaron el render como estudio, pues. Sí, exacto, presentaron ese render que además tuvo reparos de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, pero un diseño anterior que había dejado el gobierno anterior, sí, aparentemente sí sería el viable. Eso es lo que tenemos que llegar a priorizar y avanzar. El taller de arquitectura que existió, sí, dejó muchos diseños de obras pequeñas. Hay que hacer andenes, hay cosas pequeñas que tienen grandes impactos. Y eso es lo que toca llegar a hacer. Y si yo no soy, esa es la invitación que yo le quiero hacer al próximo alcalde de Bucaramanga en las atípicas. ¿Hasta cuándo va a esperar que la registraduría le dé una respuesta positiva en lo que tiene que ver con su aspiración para ser candidato en las atípicas? No es la registraduría la que me da a mí esa respuesta, porque no es esa la entidad competente. El Consejo Nacional Electoral. Puede ser el Consejo Nacional Electoral y los abogados que nos den digamos, esa claridad jurídica. El plazo está hoy, es hasta el 29 de octubre, o sea, ya no tenemos 15 días, sino 14 días. Hay personas que han anunciado que van a demandar el acto administrativo, faltará ver qué pasa con esas demandas, a solicitar la revocatoria directa, pero yo lo que hoy estoy buscando es solucionar el limbo jurídico, porque no quiero meter a Bucaramanga en más disputas jurídicas. Y si no soy yo no tengo el problema de decir, pues es Jorge, pues es Pedro, pues es María, pero que de verdad haya una hoja de ruta clara para Bucaramanga y que no vaya a haber tampoco ni ego ni corrupción. Bueno, y si no se da entonces ese espacio para que José David Cabanzo sea candidato a la alcaldía en las atípicas, ha virado el entorno de los que han dicho yo voy a ser candidato, yo voy a aspirar a ver con quién le gustaría tener afinidad. Hoy hay pura especulación. Jaime Andrés ha dicho que él quiere ser candidato, pero también se dice que él va a llevar candidato. No, pero también ha dicho que quiere ser fórmula vicepresidencial. Y que quiere ser presidente. Sí, y ahora está Abelardo de la Espriella en Bucaramanga y su equipo compartiendo cosas de Abelardo de la Espriella. ¿Será que entonces va a ser vicepresidente de Abelardo de la Espriella? ¿Nos va a salir ahora con esa joya? Yo no creo. ¿Y cuántos vicepresidentes va a llevar Abelardo de la Espriella? Porque por ahí también anda una señora congresista manifestando que le ofrecieron eso. Entonces, hasta que no estén los candidatos inscritos no sabemos qué va a pasar. Y lo otro muy importante es mi partido. Mi partido es Cambio Radical. Yo quiero mantenerme en el partido y quiero hacer un consenso con la directiva nacional y con los 3 concejales, con los otros 2 concejales, pues que los 3 concejales nos pongamos de acuerdo. ¿Quién valora al partido Cambio Radical, que fue el partido más votado en las elecciones del Consejo? Esa es la bancada más fuerte del Consejo. Somos la bancada más fuerte. Tenemos que buscar un candidato, y a los candidatos que tengan la intención, yo también quiero aprovechar este escenario para invitarlos. ¿Quién valora este partido? ¿Quién valora 3 concejales que somos? 3 concejales totalmente diferentes, con nichos diferentes, que hemos mantenido una agenda diferente, pero que juntos podemos ser muy poderosos. Entonces, ¿dónde están los candidatos que levantan la mano y dicen, yo quiero representar a Cambio Radical en la alcaldía de Bucaramanga? De los 2 años que pasaron, ¿usted ha hecho alguna evaluación? ¿Perdimos tiempo en esto? ¿Debimos mejorar esto otro? Uno, los señalamientos de corrupción. ¿Sí? No se debió dar pie para eso en la alcaldía de Bucaramanga. En el Consejo de Bucaramanga, en mi ejercicio como concejal en estos 2 años, en casi 2 años que van, es frustrante que por decisiones de las mesas directivas no se puedan agendar los controles políticos que a veces radicamos. Hemos radicado controles políticos muy importantes como
la Virgen La Cemento. ¿Qué pasa con la Virgen La Cemento? Control político sobre Casabúo, control político sobre la seguridad de Bucaramanga, control político sobre control interno y muchos controles políticos que hemos radicado, pero que a veces por no estar en la coalición, pues no son aprobados. Eso es frustrante, pero los micrófonos siguen existiendo y las redes sociales nos han ayudado también a mantener nuestras posturas claras, porque lo más importante es que la ciudadanía tenga claro que a mí lo que me interesa es Bucaramanga. Yo aquí no tengo ningún interés adicional. Decirle a la audiencia en este momento que los gritos que escuchan de fondo deben de ser de algún asesor que dejó el alcalde que acabó de salir de la administración. Bueno, y si definitivamente no puede ser candidato, le toca mantenerse en su posición como concejal de Bucaramanga, ¿qué se viene para los próximos 2 años de este periodo? 1, participar en las elecciones atípicas con el candidato que definamos. 2, las elecciones de Congreso son fundamentales. Podrían decir, oiga, pero eso no son cosas de Bucaramanga, pero ¿por qué hablamos de lo nacional? Porque es que lo nacional impacta lo territorial y lo hablábamos ahora en la entrevista. Entonces, las elecciones de Congreso necesitamos elegir buenos representantes a la Cámara y buenos senadores que nos representen de verdad en el gobierno nacional. 3, las elecciones de presidencia. Son fundamentales para el futuro de Colombia, para el suyo, para el mío, para el de nuestra familia, nuestro entorno, para el del país en general. Ahí tenemos que jugar un rol clave. Y 4, el tema local. Tenemos que seguir haciendo el control político. Si gana un alcalde amigo, que sepa ese alcalde amigo que vamos a hacer el control político para ayudar a que la ciudad avance. Que vamos además a acompañarlo en las gestiones que sean necesarias. El alcalde amigo que gane, si no soy yo, que sepa que tiene un aliado que tiene experiencia en lo público, que tiene experiencia dentro de la administración y que ahora como concejal está dispuesto a respaldar los proyectos de acuerdo, las iniciativas. A veces también, desafortunadamente por disposición del alcalde, pues no podemos presentar algunos acuerdos que son importantes como modificar el fondo de seguridad. Necesitamos del alcalde para que la seguridad tenga más recursos y eso es un proyecto de acuerdo que ha sido iniciativa nuestra y que ha estado parado porque el alcalde Jaime Andrés no quiso hacerlo conmigo. En esa propuesta que vienen de elecciones al Congreso de marzo, el partido Cambio Radical ya tiene una hoja de ruta clara frente a lo que le va a ofrecer a los santanderianos como opción para tener como congresista, pues en lo que respecta a Cámara de Representantes, por lo menos. Mire, que yo sepa, hay un candidato a la Cámara ya que está recorriendo el departamento, que es Juan Carlos Celis. Él ya está haciendo el ejercicio por Cambio Radical. Que se lo valoro, conoce el departamento, conoce la ciudad. Hay que seguir impulsando esas iniciativas, ver cómo más se va a conformar esa lista, porque Cambio Radical tiene que tener una curul en la Cámara. Y además en el Senado también necesitamos un representante de Santander en el Senado de la República como Cámara Alta. Ahí hay que jugárnosla, porque nos la estamos jugando por Santander también. ¿Y tiene nombre también de santanderiano por Cambio Radical? Hay un santanderiano también ya, digamos que preinscrito, si lo podemos decir de esa manera, que es Nelson López. Sí, Nelson López está también en la tarea, recorriendo el departamento, recorriendo el país, y pues los que se inscriban vamos a estar dispuestos a conversar porque hay que apoyar a los santanderianos que estén en la lista. Nelson López es el hermano de la excandidata a la alcaldía de Bucaramanga, Claudia López. Sí, señor. Desafortunadamente nos dejó en el camino. Así es. Ese es Nelson López. También ha tenido experiencia en diferentes cargos y posiciones políticas que pues, si tiene la intención y si resulta inscrito en la lista al Senado, pues habrá que ver si ese es el candidato que nos representa. ¿Y son esos 2 nombres los que llaman la atención de José Adrián por el momento, como concejal? Por el momento esos son los 2 nombres que hay y que conozco y que han dicho trabajemos y hagamos equipo. Si hay más, también la invitación es saber dónde están esos demás en el Cambio Radical. ¿Y no le llama la atención a José David Cabanzo pagar el salto del Consejo de Bucaramanga al Congreso? Créame que sí lo he pensado. El Congreso siempre va a ser una instancia que los colombianos y que los santandereanos y los bumangueses sentimos como que nadie nos representa. Y yo siento que lo podríamos hacer muy bien. Yo lo podría hacer muy bien en el Congreso. Pero termino el periodo tengo que terminar el periodo del Consejo, tengo que terminar esta escuela. Lo único que me haría a mí mover esta escuela es el tema de las atípicas en la alcaldía, porque ya tengo la escuela de la alcaldía. Estos son experiencias y hay que vivirlas completas, ¿sí? La alcaldía, ¿por qué yo contemplo lo de las atípicas? Por la experiencia que ya tuve dentro de la administración y ya más o menos sé cómo se mueven las cosas. Su experiencia dentro de la administración está representada en ser asesor de Rodolfo Hernández, ¿sí? Sí, fue un asesor que llamó la atención, logró simpatías dentro de la ciudadanía. Y subsecretario de Interior también en ese gobierno. En el gobierno de Rodolfo. También fue funcionario de Juan Carlos Cárdenas. Sí. Fue además jefe de gobernanza. Jefe de gobernanza y secretario de Interior. Y además también trabaja en el departamento. Y en esa aspiración a las atípicas, esas 2 líneas políticas, la de Juan Carlos y la del partido que dejó Rodolfo, ¿estarían buscando también una cercanía con José David Cabanzo? Yo pienso que podrían estar. Yo no le cierro la puerta a nadie,
a los únicos que les cierro la puerta a la izquierda. En eso sí soy absolutamente radical, y le abro la puerta a los demás que puedan decir, oiga, ahí hay una opción. Yo soy una alternativa para gobernar Bucaramanga. Si no va a ser en los 2, puede ser en los 4 años. Pero como todos tenemos sueños, y yo sí sueño con ser alcalde. ¿Cuándo? Esa fecha estará por verse. Y llegará el momento en el que será de gobernar a mi ciudad. ¿Ve a Germán Vargas como candidato a la presidencia de la República? Sería un gran candidato. Él tiene unas dificultades de salud. Tiene unas dificultades de salud que está sorteando. Es el líder natural de nuestro partido Cambio Radical. Lo más importante y que yo celebro es que estén buscando esa unidad de oposición entre Cambio Radical y el Centro Democrático. Vamos a ver qué resulta. ¿Qué tal que resulte una lista al Senado unida, Cambio Radical y Centro Democrático, que pueda ser demoledora? No sabemos qué resulte de eso, como oposición al actual gobierno. Esa es una convención que se iba a dar ayer 15 de octubre, que se aplazó porque empezaba la discusión del presupuesto de la Nación. Concejal José David Cabanzo, muchas gracias por estos minutos. Jorge, a usted, esta entrevista Sin Testigos. A usted por invitarnos a ser parte de Sin Testigos, por tener este espacio para contarle a la ciudad qué hemos hecho, quién soy. Invitar a la ciudadanía, insisto, a estar pendientes del 14 de diciembre como día para elegir el alcalde de Bucaramanga por estos 2 años, a que estén pendientes de la agenda del Consejo. Eso puede sonar un poco insulso, pero en el Consejo pasan decisiones claves. No más, en noviembre vamos a elegir Contralor de Bucaramanga, el que cuida la platica. ¿Cómo va eso? ¿Concursos? Ya están presentados los exámenes, ya hay 3 personas que tienen altas probabilidades de ganar. ¿Le gustan los nombres de los que están? Entonces, ahí hay nombres tan particulares e interesantes como Rodrigo González, exdefensor del pueblo. Sí. Sonia Navas, exconcejal de Bucaramanga. Rolando Noriega, excontralor de Bucaramanga. Esos 3 nombres están ahí en la baraja como los 3 primeros. Hoy me dijeron que Dilmar Ortiz también está por ahí sonando con un buen resultado en el examen académico. Pero eso es una elección trascendental para la ciudad. Muy bien, muchas Así que gracias. ahí estaremos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias.